Andaba yo escuchando trap y reggaetón y mi cerebro no lo soportó. Mi alma salió de mi cuerpo a toda presión. Volaba en espiral como un dron sin control. Desde arriba vi a mi novia muy atareada con un desconocido en otra habitación. Quise llamarla pero mi alma siguió en la ascensión. Unos hooligans saltaban encima de mi coche sin aparente razón. Mis políticos de siempre con agenda festiva bailaban entre sobres y terapia psicoactiva intensiva. Te alma para la ascensión y así desperté sudando en tensión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos otra vez con nuestro amigo Óscar Teixidó. Buenas. Y hoy vamos a hablar de cuestiones de filosofía de la mente que, en primer lugar, son, a nuestro juicio, una de las cuestiones filosóficas más importantes de todas, que ilustra muy bien la necesaria circularidad virtuosa, ¿no?, entre lo que son las ciencias y la filosofía, y además que tiene bastantes consecuencias prácticas, ¿no? Es decir, hay un montón de sistemas políticos y sistemas morales y demás que en gran parte, no completamente, pero en gran parte, se basan en presupuestos, digamos, sobre lo que es la mente, el alma, el espíritu, etcétera. Entonces, dependiendo de qué posición filosófica mantengamos aquí, pues también tiene su correlato, ¿no? en el mundo práctico, ¿no? Pues, Óscar, ¿tú cómo empezaste a interesarte en este tipo de cuestiones? Pues la verdad es que fue un poco colateralmente. Yo siempre, por un lado, desde pequeñito, había tenido interés por los temas más de psicología, ¿no? Y filosofía de la mente y tal. Claro, yo tiré más a nivel científico, como ya bien sabido, por ámbitos más agroalimentarios, y en lo filosófico más por ámbitos más epistemológicos y de filosofía de la ciencia. Pero también últimamente, en los últimos años, de hecho, incluso aunque sea curricular e institucionalmente, se ha tendido a agrupar lógica, filosofía de la ciencia y filosofía de la mente. Por un lado, así que muchas cuestiones, ¿no?, que sea por filosofía de la psicología, de las neurociencias, tal, pues ya vas tocando estos temas. Y luego también que uno va leyendo por su cuenta temas de metafísica, ontología y tal, y pues muchas veces también se toca el problema de la conciencia, y me fui interesando gradualmente hasta que luego también pues mi pareja pues ha estudiado psicología, psicóloga, ¿no?, tal, y bueno, pues uno va chupando un poco de su entorno, ¿no?, como una esponja, temas de psicología, de tal, de cual. Y además, pues eso, empecé a hacer como divulgación más dirigida a un público de psicología, ¿no?, de estudiantes de psicología, porque mis redes sociales pues se llenaron de conductistas y tal, iba respondiendo dudas y las típicas cosas, ¿no?, y tal. Y al final pues acabé haciendo colaboraciones con los chicos estos de psicoengrama, ¿no?, y algunos cursos que hice de hecho con ellos. Luego llegué al libro este que publiqué de filosofía, Introducción a la filosofía de la ciencia sistemática en psicología, y ahí meto un apartado importante, la verdad, de los más densos y largos de libros sobre filosofía de la mente. Que lleva ya 2 ediciones, ¿no? Exacto, la segunda, estamos en la segunda edición, donde además hay una ampliación de ese capítulo y un apéndice nuevo, ¿no?, sobre ahí cuestiones y dan un fac ahí de... Sí, muy interesante. Las preguntas más comunes sobre filosofía de la mente, las dudas y cuestiones, cualia, etcétera, y respuestas muy interesantes. Eso, desde el enfoque que yo suelo defender, que es eso, naturalista y materialista, aparte de, evidentemente, intentar estar informado científicamente, ¿no? Y bueno, pues claro, ahí tuve que apoyar bastante, hablar con amigos, revisiones, mirar artículos, libros, tal. Y de tal manera que ahora mismo estoy, de hecho, trabajando en un artículo sobre filosofía de la mente que intentaré publicar en alguna revista más en inglés, ¿no?, sobre, bueno, pues algunas nuevas estrategias para defender desde el materialismo, pues eso, pues una posición de filosofía de la mente que sea bien articulada y coherente. Y básicamente, pues por ahí han ido mis intereses en este tópico. Muy interesante. Hay una cuestión, no sé qué te parece, en torno a la filosofía de la mente, que muchas veces el término materialismo parece que ha sido secuestrado por la filosofía de la mente. Es decir, materialista es el que tiene una posición ontológica y epistemológica, pero en torno de filosofía de la mente, cuando el materialismo o el naturalismo ontológico
pues evidentemente son muchísimo más amplios, ¿no? Sí, que la cuestión de la mente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te parece, ¿no? ¿Por qué te parece que hemos llegado a esa situación, ¿no? Donde en tantos temarios materialismo, ¿no? Dices de la posición de filosofía de la mente, claro. Supongo que es porque, a ver, no lo sé, aquí habría que, no sé, hablar de algún sociólogo de la filosofía. Bueno, claro, históricamente, ¿no? Pero ¿te parece que eso ha repercusiones? Sí, más y además más a nivel teórico. Claro, supongo que por un lado está el tema este de que mucha gente como que repite un poco el término materialismo, sea por asociarlo con el materialismo dialéctico y la URSS y tal, sea porque quizás suena a una posición como que algunas personas puedan entender, ¿no? Materialismo, materia, tal, es como ya muy estricto, quizás no me quiero comprometer con tanto. La mayoría de personas se definen más, la mayoría de personas que son materialistas en el sentido más ontológico del término se suelen llamar a sí mismos como naturalistas, metafísicos. Que suena bien, naturalismo es una playa nudistas y demás. Claro, exacto, es más natural, no, más materialismo es una bitcoins, ¿no? Suena... Exactamente. No, es que parece una tontería, por eso decía, aquí habría que hablar con psicólogos y sociólogos de la vida, pero yo pienso que, o de la filosofía en este caso, pero pienso que puede ir por ese lado, ¿no? Y también por otro lado, pues también porque, bueno, sí que hay algunos problemas abiertos, o conviene discutir más sobre qué es la materia, entonces pues la gente se compromete con menos, por naturaleza, ¿no? Que es hablar más de el ámbito nomológico, ¿no? De las leyes que aplican a cosas y tal, ¿no? Y hasta se quedan conformes con eso, que a mí me parece bien, pero creo que tampoco es necesario esa posición, porque es demasiado abierta y laxada, ¿no? Hace falta complementar algo más, no es suficiente, ¿no? Por eso yo sí que me llamo materialista y no solo en ontológico como en filosofía de la mente, porque en filosofía de la mente, como están posiciones muy fisicalistas, duras y eliminativistas, pues supongo que ahí no ha importado tanto que perviva el término materialismo, ¿no? Y claro, esto a nivel teórico pues tiene las consecuencias de que enseguida cuando sale materialismo pues ya te aplica en una posición quizás demasiado radical o que no tienes por qué sostener o que no es tan inclusiva como que puedes defender, ¿no? Pues si alguien es más materialista emergentista o algo así, ¿no? Claro, porque efectivamente... Si te dicen, no, eres un reduccionista, tal. En términos sociales, morales, económicos, materialismo, ¿no? Por obra de, en fin, tanto de sociólogos, políticos, periodistas, materialismo parece que está vinculado además, sí. Pues eso, ¿no? A todo tipo de visión morales, exacto, ¿no? Sí. A las posesiones, que además es curioso porque en términos psicológicos el llamado materialista no le importa la posesión corpórea en sí, sino el símbolo, es decir, el capital simbólico, el capital social, que le da, y por eso, por ejemplo, van, es decir, desde, no sé, de mujeres que se ponen una bota 2 veces y la tiran a la basura, a hombres que el Ferrari del año pasado dicen que ya está obsoleto, que ya han visto varias veces, y ya hay que... Es decir, entonces no es el Ferrari, sino el símbolo de jerarquización y demás. Pero bueno, no vamos digamos, a poder edulcorar la acepción peyorativa que el término materialismo tiene en muchos ámbitos. Simplemente la gente que nos escucha y que tiene información filosófica, pues en que el materialismo no está necesariamente asociado a vicios políticos, morales, etcétera, sino que es mucho más amplio que cuestiones de filosofía de la mente. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de cuestiones de filosofía de la mente, ¿no? Ya pues en otra ocasión hablaremos de materialismo en ética, ¿no? Pues bueno, ontología pura, en fin, efectivamente, materialismo en historia, aunque esto suena un poco Aristomato, ¿no? y demás. Pues efectivamente, es decir, la cuestión llamada, es decir, el llamado problema, ¿no? Mente-cuerpo, ¿no? Alma-cuerpo. Claro. Que es un problema tremendamente antiguo, que además se da en distintas tradiciones, tanto en la tradición india como la china, como la llamada occidental, aunque los presocráticos en el fondo tuvieran varios en Turquía y demás, pero bueno, al margen de ese binarismo, ¿no? Occidental y oriental, que muchas veces es bastante artificial. Es un problema milenario y es un problema que no sé qué te parece, porque no estoy diciendo que exclusivamente en Occidente, pero en Occidente se tiende a dar una importancia brutal, digamos, a la llamada aparición de la conciencia, como si hubieran 2 planos, ¿no? El plano de la materia, que es muchísimo menos misterioso, que se conoce perfectamente los mecanismos y de repente, voilà, apareciera la conciencia, que supone una especie de hiato ontológico aparentemente inexplicable. Sí, exacto. Entonces, algunos materialistas, de algún modo, cayendo en esa trampa espiritualista, pues son reduccionistas y dicen, no, pero esto se reduce a esto, o no, esto lo elimino, vamos a decirlo así. Pero ¿qué te parece, digamos, desde un punto de vista de un materialismo ontológico, un naturalismo ontológico inclusivo, general y demás, esta idea de que efectivamente no hay muchos hiatos, es decir, hay muchos saltos cualitativos entre los campos cuánticos y la experiencia consciente, hay muchos, es decir, simplemente de los campos cuánticos a... En fin, es decir, esta cantidad de saltos y por qué se tiende a priorizar
la aparición de la llamada experiencia consciente, Sí. ni siquiera la condición inconsciente, sino la apariencia consciente, como si no hubiera ningún tipo de fenómeno misterioso en el mundo material físico, vamos a decirlo así, y de repente de lo físico, dice, ¿cómo se puede explicar de lo físico? ¿No? Aparece el conejo saliendo de la chistera y demás, ¿no? Pues, ¿qué te parece? Sí, se presenta así muchas veces. A mí me parece muy clave lo que has dicho. Efectivamente, esa especie de trascendentalismo que a veces se quiere dotar del problema mente-cuerpo, ¿no? Que claro, si se asume es que hay una separación, es una expresión que pido un poco al principio, por eso yo siempre la entrecomillo, ¿no? Se podría hablar más genéricamente del problema de la conciencia, pero entonces habría que definir si es un problema especial o no, o uno más o qué, bueno, pero sí, hablar del problema mente-cuerpo tal suele ser un poco complicado. El caso es que, en parte, ¿a qué se debe? ¿No? Eso justamente también tiene un nombre, ¿no? El metaproblema de la conciencia, ¿no? ¿Cómo es que la gente, exacto, cómo es que la gente tiene o problematiza sobre la conciencia y por qué es tan difícil, ¿no? Ver o que haya una especie de derivación articulada de lo físico a cosas más así psicológicas y tal, ¿no? Esa dificultad, digamos, psicosocial, pues ¿a qué se debe, ¿no? El metaproblema de la conciencia, que yo pienso que es interesante, porque realmente es interesante a nivel pues, sociológico, antropológico, psicosocial, histórico, pero quizás no a nivel teórico. A nivel teórico sí que pienso que puede deberse quizás a un tema de bueno, pues realmente es un poco, y por eso toca mucho con temas de metodología y metafilosofía, y el tema de filosofía científica informada sí o no. Porque claro, muchas veces tenemos intuiciones y todos tenemos introspección, y claro, muchas veces nuestros datos introspectivos no coinciden con los datos científicos o con inferencias filosóficas asentadas en datos científicos y en mejor sinergia con estos que no posiciones alternativas. Entonces, claro, cuando la intuición choca con esas inferencias y tal, puede ser que alguien, si parte de una metafilosofía determinada, pues te diga, no, bueno, pues a mí me da igual, la ciencia está muy bien, sí, pero como es compatible lo mío con esto, mis intuiciones, introspecciones, puedo llegar a hacerlo con malabares compatible con esto. Es buena suerte, pero sí. Buena suerte, pero sí. Algunos piensan esto, ¿no? Incluso así se considera, efectivamente. Y en cambio, pues también pueden decir, no, y a mí pues esta sinergia entre ciencia y filosofía me da más igual, pues yo voy a decir que las posturas dualistas, idealistas y tal, pues explican mejor esa especie de hiato, como tú bien has dicho, un hiato trascendental, pero esto se empieza a disolver un poco, aunque tampoco es un argumento definitivo, pero se empieza a disolver cuando, como tú bien has dicho, empiezas a ver que saltos parciales, que no tienen por qué ser radicales, tampoco no conocemos ningún salto radical. Exactamente, ¿no? Pero es, claro, de la protofísica a la física, de la física a la química, de la química a la biología, de la campo biología, cuántico a los cristales, sin más. Como si no hubiera ahí un hiato ontológico que no implica ningún tipo de ruptura de ex nihilo, etcétera, pero que, ojo, que me parece que interesa menos y probablemente sean prejuicios religiosos, claro, mitopoéticos, ¿no? Y por eso mismo de eso que decía Dennett, ¿no? De esa ilusión de que tenemos un acceso privilegiado a nuestros propios estados mentales con la introspección, cuando puede ser, o muchas veces puede no ser el caso, y ahí a lo mejor hay situaciones científicas y tal que logran incluso superar y dejar en la superficialidad más absoluta nuestras ideas innatas y tal, como efectivamente, pues eso, algo que realmente no está ahí, ¿no? Que es o una serie de ficciones o tal, y ya está, y que todo lo real efectivamente es material. Y claro, como esa capacidad de ciertos seres animales como nosotros no está en la química, no está en la física, no está en la biología, esos saltos parciales es muy fácil verlos, pero cuando llegamos ya al salto de la biología a la psicología, un salto parcial, como ya he dicho, que no es radical ni tal, pero cuando se llega a ese salto, entonces sí que se ve que es algo radical. Entonces, de repente aquí ya sí que tal y cual, ¿no? Y podría serlo en principio, pero como he dicho, además en una filosofía que valora esa interacción con otras disciplinas y tal, pues ves que hay muchas investigaciones científicas, que es lo que siempre digo, que pueden ser compatibles con el dualismo, con el panpsiquismo, con el idealismo, de poder serlo, si llega a serlo en mejores términos, pero muy bien, se puede aceptar eso, pero claro, no tiene una retroalimentación positiva, a diferencia de filosofías más naturalistas y materialistas. Y luego podemos entrar a hablar cuál es mejor, peor, tal, como hablamos también un poco en el vídeo pasado. Pero está claro que eso es muy importante, ese factor metodológico es importante para saber hacia dónde vamos en filosofía de la mente. Y sin ello poco podemos hacer, ¿no? Y por ejemplo, es decir, tratando, digamos, de cerrar, porque claro, aquí sí van a seguir habiendo problemas abiertos, misterios, pero claro, ya digo que el entrelazamiento cuántico es misterioso, el espacio-tiempo es misterioso, como decía Dennett, claro. Es decir, la conciencia no es más misteriosa que la gravedad, ¿no? Exactamente. Simplemente hay una especie de fetichismo, ¿no? Por
por la experiencia consciente, Claro. ni siquiera por el inconsciente, ¿no? Como yo bromeo muchas veces de usted rezaría a un Dios inconsciente con una cognición brutal, pero es inconsciente, o imaginemos que la inmortalidad de la conciencia, del alma, sea una inmortalidad de los procesos, esto es una cosa surrealista, ¿no? Pero Totalmente. una inmortalidad, una supervivencia de los procesos inconscientes. Y entonces, como son Solo los inconscientes, inconscientes. no te has dado cuenta, que una condición inconsciente sigue, el cerebro se destruye, pero como no te has dado cuenta de que sigue sobreviviendo, ¿no? Entonces vamos a tratar, digamos, de cerrar, aunque luego, digamos, acabemos con problemas abiertos y demás, de cerrar, digamos, posiciones que nos parecen que hay suficiente evidencia filosófica amparada en los saberes científicos más fundamentados. Porque Y a veces hay los saberes científicos directamente, ¿verdad? Que son empíricamente falsas y ya está. Exacto, es decir, argumentos científicos contra el animismo o el espiritismo y argumentos filosóficos basados en los científicos, ¿no? Como argumentos ontológicos y demás, ¿no? Entonces, digamos, frente a los dualismos más disparatados, ¿no? Más que te parecen más contradictorios y demás, ¿qué evidencias, ¿no? ¿Qué argumentos pondrías, ya sean científicos? Recuerden que esto no es un binarismo, ¿no? Como comentábamos, es decir, lo científico necesita de presupuesto filosófico y lo filosófico tiene que estar amparado en resultados científicos y no quiere desvariar, ¿no? Pero bueno, podemos hacer esta división que es gradual, que en fin, que no es escrita, que no es una cuestión booleana, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué argumentos te parece que son más poderosos para descartar los dualismos, los espiritualismos, digamos, más claramente pues, obsoletos? Sí, el dualismo de sustancia psicofísico más clásico, ¿no? Más de toda la vida. Pues a ver, uno es un poco el que ha insinuado, ¿no? Porque simplemente con cosmovisiones que no son dualistas, ni panpsiquistas, ni idealistas, ni nada similar, pues hay una retroalimentación con las ciencias más potente. ¿En qué sentido? Porque alguien puede decir, bueno, pero a ver, esto suena muy abstracto, aunque sea muy bonito, pero ¿qué te estás refiriendo? Pues me refiero a cosas que he dicho otras veces, como por ejemplo que una investigación que simula con inteligencia artificial aproximadamente una idea que alguien está experimentando en cierto momento y, yo sé, imagínate que estás pensando, a veces lo digo, no recuerdo, leí esto hace tiempo, no sé exactamente si era este ejemplo u otro. Pokémon. Imagínate a Pikachu. Imagínate a Pikachu, exactamente, ¿no? Pues nos lo inventamos ahora, pero este seguro que no era el ejemplo. Pensaba más en una vaca, ¿no? Algo así con manchas blancas y negras, ¿no? Pero imagínate a Pikachu, ¿vale? Un monigote pequeño, amarillo y tal, y ves tú que, midiendo varias propiedades, capacidades neurales y tal, luego con unos algoritmos de inteligencia artificial, pues se ve pues que se traduce, digamos, de unas ondas y sinapsis neuronales y tal, pues una especie de protodibujo, ¿no? De una figura pequeñita, amarilla, ¿no? Tal, y dices, ostras, claro, esto es bastante interesante. Y sí, si bien el dualismo psicofísico, el panpsiquismo y el idealismo podrían ser, quizás a priori, habría que ver, pero podrían ser compatibles con esto perfectamente, pues a lo mejor sí. Es tu alma la que está es decir, ejerciendo un trabajo físico, violando el principio de conservación de la energía, para meterte ahí, para cambiarte el conectoma y que aparezca el Pikachu. Y te dirán que, bueno, que el principio de conservación de energía pues solo aplica a lo físico, que puede ser que sea un principio de conservación metafísico inmaterial que sí que siga aplicando, que salva esa posible violación, pues en fin. Se pueden hacer una de malabares increíbles, ¿vale? Bueno, es que esto es algo casi un teorema, digamos, psicológico, ¿no? Porque a cualquier suceso, por extraño que sea, tú puedes aquí inventar... Por ejemplo, nosotros fuimos creados de la nada hace 5 minutos y tenemos recuerdos falsos de lo que ocurrió hasta hace 6 minutos, desmiéntalo, ¿no? Exactamente. Al margen de eso. Sí, es que literalmente es eso, ¿no? Entonces siempre se pueden hacer grandes abstracciones que puedan ser compatibles. Lo que no se puede hacer es, lógica y metodológicamente, derivar como una predicción de un sistema dualista y materialista, panpsiquista, este tipo de experimentos. Esto no se puede hacer. Sí que se puede derivar esto a través de visiones naturalistas, materialistas, da igual si son más funcionalistas, más eliminativistas, más emergentistas, ¿no? Emergentistas consecuentes, ¿no? Pero es mucho más fácil derivarlo de ahí que no derivarlo de dualismos y tal, por muy compatibles que pudieran llegar a serlo. Luego, si vemos como una virtud esa interacción activa entre filosofía y ciencias y tal, pues obviamente las explicaciones naturalistas parecen ser mucho mejor explicaciones, ¿no? En una inferencia la mejor explicación en este tipo de inferencias abductivas que las alternativas. Ya está. Entonces este me parece un interesante argumento, porque ahí no necesitas de dualismos y de nada de esto, y se ve como que puede ser más virtuoso, ¿no? Luego otro argumento sería justamente el que decíamos ahora, que hemos introducido de la conservación de energía, efectivamente. Que esto, claro, si vemos que no hay ningún trasvase de energía extraño y hay muchos estudios, investigaciones científicas, a veces se ha escuchado en los últimos tiempos algunos
personajes públicos hablando de pues eso, ¿no? De que esto de la conservación, pues bueno, que está muy sobreestimada, que no hay tantos estudios hablando sobre eso, Hay ¿no? estudios colorimétricos, electroencefalografías, medición a través de biomarcadores del consumo, bueno, de la cantidad de glucosa y de oxígeno que entra en el cerebro por la síntesis de ATP. Es decir, hay una cantidad brutal, ¿no? de estudios que... Claro, y ahí se ve que no hay, la energía no se está perdiendo en ningún momento. Claro, que si hubiera una especie, digamos, de espíritu sobrenatural que cambiara el conectoma, ejercería un trabajo, necesariamente tendría que cambiar. Es decir, y al introducir ese cambio, por narices estaría violando el principio de conservación de la energía. Y además, no solamente eso, sino que el análisis, digamos, de los procesos físicos, químicos, biológicos, no hay absolutamente nada que todo sigue su normalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, la persona que lleva varios días sin dormir tiene más agresividad, la persona que la drogan con este psicofármaco aparece esto, la persona que tiene un tumor cerebral aparece lo otro, etc. Sí. Y efectivamente, ¿no? Aunque como he dicho, esto se puede llegar a salvar con suficientes malabares mentales, pero bueno, luego con el otro argumento complementas y ya está, ¿no? Además, incluso, fíjate, en los últimos días ha aparecido una investigación científica que bastante interesante también de temas de neurociencias, que si mal no recuerdo, no lo he leído, tengo pendiente de leerlo, aunque solo sea un poco así, ¿no? En diagonal, pero un estudio que hablaba que habían conseguido, estimulando diferentes, o sea, ya exprofeso, o sea, ya teniendo unas teorías y modelos sobre una cierta fracción del espectro que no es visible del espectro electromagnético, pero que podría llegar a serlo para sistemas cognitivos humanos con ciertas modificaciones y tal a nivel neuronal, se ha llegado a implementar, bueno, eso dicen, yo debería verlo mejor esto y tal, pero de ser el caso, vamos a asumir que sí para progresar en este argumento, pues se ha conseguido, en teoría, según dice este estudio, hacer que, estimulando y haciendo ciertos cambios neuronales y tal, que ciertos grupos de personas vean, y se ha visto que es de forma, en teoría, significativamente, o sea, estadísticamente significativa y da igual, que vean una franja del espectro ahora visible, ahora sí que es visible, que antes era invisible, ¿no? Y se ha conseguido hacer de esta forma exprofeso, predictiva y tal. Claro, esto de nuevo es una cosa que es súper fácil de derivar, de que esto seguramente lo ha impulsado supuestos filosóficos materialistas, naturalistas en los científicos. Incluso si ellos no se han dado cuenta, porque estamos hablando de algo lógico, metodológico, no de algo psicológico, incluso podrían ser creacionistas y materialistas al hacer sí, que puede ser un divorcio parcial. Exacto, porque está ahí, da igual el divorcio psicológico que tengan estos con sus propios inventos. Actualmente. Exactamente, ellos al operarlo y al postularlo y esas teorías y esos supuestos están ahí y en cambio no están en el dualismo y en el inmaterialismo, aunque podrían llegar a ser compatibles con esto, por supuesto, pero no lleva esta fecundidad, ¿no? Luego, claro, esta clase de argumentos abductivos más fuertes que sus alternativas y estos en combinación con argumentos físicos y tal, pues te hacen ver, y viendo luego pues, que hay diferentes saltos parciales también de la química a la biología, de la biología tal cual, de la biología a la sociedad, que dices, bueno, pues es que sí, todo apunta a que no existe algo así como una mente reificada o los constructos y este plano mental o consciente no es real como tal. Eso no significa negar, porque a veces se piensa, no, es que estás negando tu conciencia, estás negando... Yo estoy negando ciertas acepciones del uso de este término como algo... Exacto, interpretaciones como algo desgajado del cuerpo, ¿no? De la propia persona. Digamos ciertos mapas, ¿no? Más que los territorios, ¿no? Hay muchos modos de mapear una cuestión y claro... El conectoma humano, el conectoma cerebro humano es probablemente, digamos, el sistema más complicado, más complejo brutalmente lo que conozcamos y no es en fin, no es extraño, ¿no? Que se malinterprete, ¿no? Como decías, la idea, por ejemplo, de que los demás no tienen acceso, ¿no? A nuestros contenidos, que aparece en la Edad Media de que ni siquiera Satán tiene acceso a ciertos contenidos mentales tuyos, solamente Dios y demás, ¿no? Es decir, pues ahora es Dios y los neurocientíficos. Esas neuroimágenes, tenemos neuromarcadores, tenemos un montón de tecnología y probablemente cada vez tengamos... Esto el color que hemos dicho, antes de que tú imaginas algo y ya más o menos saben cosas que dices. A ver, esto no es casualidad, lógicamente. Y eso, pues ya la tomografía por emisión de positrones, es decir, tenemos... La subjetividad es más pública que nunca, actualmente. Efectivamente, ¿no? Que no sabemos si iremos a una especie de Glassdot, ¿no? Neurológico, ¿no? De orwelliano, pero en todo caso... Hay que ver las consecuencias sociales de esto, obviamente, ¿no? Pero a nivel científico, que es lo que nos interesa ahora, pues está claro que esto es así y desmiente o como mínimo socava de forma brutal, o sea, quita muchísima importancia, como tú muchas veces has dicho también, pues esta clase de ideas pues
dualistas, panpsiquistas, idealistas o incluso, pues eso, el espiritualismo más general de toda la vida, ¿no? Se ven muy socavado, profundamente socavado por todo este tipo de evidencias. O incluso, por ejemplo, otro ejemplo que hemos dado en otras ocasiones son siameses profundos que comparten algunas experiencias subjetivas porque tienen su sistema nervioso periférico está conectado. No es descabellado que se puedan conectar sistemas nerviosos en el futuro, es decir, a día de hoy no tenemos esa tecnología, pero no es descabellado en absoluto. Claro. Entonces no sea descabellado, porque claro, siempre te pueden decir, bueno, pero es una descripción desde fuera y no es la vivencia interna y demás, que además es gracioso porque hay un hiato, como tú has dicho, entre la descripción del sujeto y de lo que está ocurriendo, digamos, de los procesos mentales, como entendidos como ciertas cualidades, ¿no?, irreductibles de ciertos procesos cerebrales, tal como los experimenta y tal como los describe. Por ejemplo, es curioso, ¿no?, cuando Descartes duda de absolutamente todo, pero no duda de su ego, lo cual a un budista le daría risa, ¿no? Es decir, la idea que muchas veces Sam Harris comenta, aunque él saque conclusiones muy radicales, la idea de que tenemos, de que hay un driver, ¿no? Es decir, de que hay un conductor detrás de nuestras decisiones. Sabemos que la situación es mucho más compleja, son sistemas cerebrales, sabemos, es decir, muchas intuiciones que pueden derivar de la educación, del entorno sociocultural y demás, y sabemos, digamos, estudiando los procesos mentales desde fuera, sabemos mejor muchas de cómo funcionan que la propia persona, ¿no? Digamos, una persona con psicosis, con depresión clínica, con ansiedad y demás. Es decir, entonces esa división entre dentro y fuera, ¿no?, inaccesible, relativa y se tiene que debilitar bastante, porque además, ¿qué es eso? El tema de los hiatos parciales, ¿no?, y estas discontinuidades parciales y saltos parciales, pues lleva a reforzar más que nunca pues una cosmovisión naturalista y materialista, metafísica, ontológicamente, sea de un tipo u otro, que luego también podemos entrar a hablar de ello, ¿no? Pero sí, a mí también me parece muy interesante que eso, que muchas veces lo que decía antes, que se nos dice, no, es que estáis negando vuestra propia subjetividad, tal, y se apela mucho a lo que tú dices, en plan, ostras, es que yo cuando siento el dolor de muelas, tal, eso no está en el mundo, pero es completamente real y es genuino. Que claro, tú estás negando tu dolor de muelas. A ver, si el dolor de muelas es un proceso fisiológico, neuronal, eso ningún materialista lo niega, por supuesto que no. Claro, ¿qué se está negando aquí exactamente? Se está negando no es la existencia per se de ese proceso, sino que tú, en cuanto empiezas a aislar y esto lo explico en mi libro y en otros sitios, en el momento en que tú no solo vives esa experiencia, esa vivencia, que obviamente es un proceso material, sino que te pones a pensar sobre esa vivencia y dices, vale, ¿qué me está doliendo? Ahora mismo siento que estoy respirando, que me late el corazón, que no sé, que estoy nervioso, que estoy o no, tal, o que estoy tranquilo, que ya tengo sueño del día anterior, o no, tal, y siento también que me duele una muela. Entonces empiezas a aislar sensaciones, empiezas a hacer una abstracción, a caracterizar eso. Es un dolor agudo, dando con palabras que son analogías, pero claro, algo muy experiencial, solo puedes hacerlo por analogías, ¿no? Como no puedes decir color amarillo, ¿qué es el color amarillo? Pues lo señalas o tal, y solamente un daltónico ni te entenderá, ¿no? Pues es posible. Entonces, aquí mando un saludo a Isaac. Pero, ¿sabes? Entonces, claro, pero aquí ya estamos haciendo abstracciones, ¿no? Separando unas cosas de otras, clasificando, ordenando. Eso evidentemente ya no es puramente material. Pero no porque el dolor sea una tercera categoría, una cosa dual que no tenga sirve nada, para nada en la realidad material y sí que sea real, sino porque ahora ya estamos hablando de una abstracción y eso es una ficción, o pues se puede entender como una ficción, pero es algo irreal. Y eso a su vez es causado por un cierto por procesos cognitivos y tal, que digamos, establecen esa cosa que podemos decir que es una dependencia, ¿no? Para no hablar de causalidad con algo que es una ficción, que eso sería no contradictorio, pero podemos decir que como mismo hay una dependencia con esa cosa que se nos evoca y que sin embargo no es real. Y sin embargo también hay motivos evolutivos y pragmáticos y tal por lo que tener ficciones puede tener sentido en seres vivos con la suficiente complejidad. Luego nadie está negando la experiencia, ni la sensibilidad, ni la vivencia, ni la cognición que todos poseemos, sino esas abstracciones que a veces pensamos que son súper reales y pues realmente en sí mismas no lo son. Por ejemplo, meterías ahí la idea como decíamos antes, del yo en mayúscula, ¿no? Como centro de control, como una especie de totalidad unificada detrás. Esa intuición, ¿no?, que aparece, intuición en un sentido, en fin, sociocultural y demás, ¿no? Como decía, un centro de gravitatorio, ¿no? Un centro narrativo gravitatorio que decía Dennett, ¿no? O algo así. ¿Qué tipo, digamos, esto depende de cada tradición? Hay muchas tradiciones, es decir, no todas las tradiciones, digamos, malinterpretan los procesos mentales, ¿no? Del mismo modo y demás.
pero nuestra tradición, por ejemplo, para ilustrar esta diferencia entre el territorio, el mapa, entre el plano de la descripción, el plano ontológico de los procesos, y hay ejemplos muy bestias, ¿no? Tipo, el alma simplicísima en ciertos diálogos de Platón. ¿Qué proceso metacognitivo absurdo ha llevado a esa pluralidad, no ese agregado? Claro. O el alma es inmutable, el yo como la sustancia, ¿no? ¿Cómo han podido llegar? Porque realmente, pero qué especie de filtro, ¿no? Extraño. Pero a día de hoy, por ejemplo, ¿qué ejemplos pondrías, ¿no? De esa diferencia entre el plano descriptivo y el plano de la interpretación, el plano del mapeado y el plano de los llamados procesos mentales? Bueno, es que realmente ya hemos estado enumerando varios de estos ejemplos, aunque sean más implícitamente. Hablar de todos estos experimentos, al final estamos tratando de forma descriptiva o explicativa cosas que no dejan de ser en muchos casos como ver ciertos colores o no, o pensar en algo o no, pues es una subjetividad, ¿no? Que se suele identificar con los llamados qualia, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Esta vivencia, esta experiencialidad, y claro, ahí es una diferencia muy grande aparentemente, y ese es el truco, que no se niega esa gran diferencia prima facie, ¿no? Que se diría, no se niega esa gran diferencia, o al menos creo que algunos eliminativistas sí que llegan a eliminar esto. Sí, bueno, estamos hablando, digamos, de naturalistas, materialistas, no reduccionistas, no eliminativos. Pero, exacto, es una perspectiva más inclusiva e incluso se puede decir emergentista y tal, ¿no? Emergentista no de ese epifenomenismo de que la mente, el cerebro segregue la mente o tal, no, como digo, no hay causalidad ahí, sino que o son más procesos cerebrales causándose unos a otros, con más complejidad de redes, de sistemas y subsistemas en relación, o es una ficción que no es real, ¿no? Una de dos, ya está, no hay tercer elemento. Pero si hablamos de eso, ¿no? De la subjetividad, entendida así como condiciones de procesos cerebrales y tal y cual, eso claro que, o sea, es que eso por supuesto que es causal porque son procesos materiales en el mundo mismo que generan interacciones con otros sistemas y subsistemas. Y eso es algo que, al menos potencialmente, claro que se puede investigar, se puede escrutar, se puede llegar a tratar y explicar bien sin un problema, ¿no? Y sin ningún tipo digamos, de cosa que esto es algo especialmente oscuro o místico, ¿verdad? Pues no necesitamos de nada de eso, ¿no? De hecho, ¿qué te parece la idea de que sabemos mucho más acerca, por ejemplo, de cómo funciona la cognición? La cognición humana es complejísima, ¿no? Sí. Pero sabemos cómo funciona más la cognición humana que ciertos elementos de los propios campos cuánticos, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Del espacio-tiempo, ¿no? De la génesis del propio espacio-tiempo, de a qué apuntarían los modelos singulares, ¿no? Es decir, la idea de, pues eso, que nos lleva de nuevo a la idea de la inaccesibilidad de la conciencia, pero aquí de otra cara del hiato ontológico que postulan muchos. Porque, claro, es decir, un materialista no reduccionista, que haya novedades cualitativas irreductibles, no suponen nada, es decir, es lo más normal. Es decir, un átomo tiene propiedades que, en fin, los campos cuánticos no tienen, una molécula tiene propiedades, una sustancia química compuesta de millones de moléculas tiene propiedades, en fin, de cristalización, lo que sea, ¿no? Macromoléculas, sistemas bióticos, sistemas pluricelulares después de la revolución eucariota. Así que podemos ver un montón de novedades cualitativas, pero hay un porcentaje de gente que trata de arrinconar el debate en emergencia débil o emergencia fuerte. Entonces la emergencia débil sería una especie de emergencia de mentirijilla, ¿no? De emergencia que en el fondo es una especie de reducción. Emergencia fuerte aparecería como una especie de hiato en nilo. Exacto. Y tratan hiato fuerte, grande, heavy, ¿no? Sí. De encuadrar, de framear, ¿no? De presentar el asunto en ese falso dilema, dentro de que, como hemos dicho en otra ocasión en este canal, no hay un consenso sobre cómo definir emergencia débil o emergencia fuerte y demás, ¿no? Simplemente, me decía, hay filósofos distintos, pero hay filósofos que tienden a, como la emergencia débil es una especie, en el fondo se reduce a, claro, porque conozco el mecanismo, pero claro, si una novedad cualitativa, por ejemplo, una macromolécula o un átomo o una célula, pensar, no sé qué te parece, la confusión entre el momento epistemológico y ontológico, es decir, saber cómo aparece una novedad cualitativa, no niega la novedad cualitativa. Sigue habiendo un salto cualitativo.
Y ese salto cualitativo no es misterioso, es lo más normal que ocurre en la realidad, pero al llegar, digamos, a los llamados procesos mentales, mucha gente entra en un cortocircuito. Irónicamente, sí. ¿Qué te parece, por ejemplo, el papel de la condición inconsciente, ¿no? que hemos subrayado muchas veces? Porque, claro, la condición inconsciente es algo que no está en el nivel químico ni en el nivel biológico más básico. Yo pienso que en el nivel biológico, es decir, en el nivel unicelular de las bacterias, de las arqueas y demás, se puede hablar de una condición o protocognición en el sentido de que hay unos sistemas de detectar estados internos y externos a las células, las quimiotaxis positivas, negativas, y que esa condición inconsciente se va complejizando. Pero claro, es decir, imagina, como has dicho antes, lo de los sistemas nerviosos, un viviente que tenga un sistema nervioso descentralizado y no tenga ya llamados qualia, no tenga experiencia consciente, experiencia subjetiva. Al espiritualista, ¿por qué no le llama la atención? Claro. Es decir, de los campos cuánticos a la cognición complejísima, ¿no? Hecha por miles de neuronas, millones de neuronas, es decir, vamos subiendo. ¿Por qué no le llama la atención? ¿No piensas que eso es también un argumento poderoso contra el espiritualismo? Sí, 100%, y sobre todo contra estos espiritualistas que son, digamos, menos sofisticados, no más tal cual, ¿no? Sí, que creen, pues eso, en fantasmas, en ectoplasmas, ¿no? En entidades así a lo cuarto milenio, ¿no? Claro, esto que resaltas es muy interesante porque dices, vale, sí, y esos fantasmas y tal, esos procesos... Bueno, primero me gustaría algo que has dicho otras veces, que es esto en plan, ¿cómo es que el fantasma sin cuerpo es capaz de ver, de oír o de interactuar con un mundo cuando no tiene esos sistemas cognitivos que precisamente son los que se encargan de ello? ¿No? Es una concepción completamente mística y magufa de unos mecanismos... queda mental. Claro, queda mental. Claro, la última con la que murió, la de 5 años antes, Claro, es una cosa muy... Y esto se complica más incluso si adoptamos una concepción del espacio-tiempo eternalista, o sea, imagínate. Es una cosa muy loca, ¿no? Y luego estaría la pregunta esa de los procesos inconscientes y tal. ¿Eso también va con el fantasma o eso ya no? Ya no interesa porque, claro, se interesa lo consciente porque eso que interactúa con el medio... Pero es que son impensables nuestros procesos, nuestros llamados procesos cognitivos conscientes son impensables los procesos inconscientes. Son impensables. Es decir, esta conversación que estamos teniendo implicaría un argumento de San Harry, una especie de regresión al infinito de voy a decidir esta palabra, voy a pensar esta palabra, no, parece ¡pam! Se inyecta, digamos, en el campo de experiencia subjetiva esta idea, esta sensación, no significa que la conciencia es un epifenómeno porque los procesos cerebrales encargados de experiencias conscientes repercuten causalmente en procesos inconscientes. Por ejemplo, podemos automatizar, ¿no? Por ejemplo, da buenos días, un ejemplo que daba Dendel, ¿no? Y esto lo automatizas y ya lo haces cuando uno está conduciendo, es decir, que los procesos conscientes, la conciencia no es un epifenómeno y demás. Pero claro, es decir, ¿qué hacen los espiritualistas, ¿no? Con la condición inconsciente y con la historia evolutiva, ¿no? ¿Qué te parece, digamos, la historia evolutiva? Es decir, ¿cómo podría meter los espiritualistas, cómo podrían compaginarlo con la historia evolutiva de los vivientes de la condición? Se hace muy complicado hacer eso, la verdad. A ver, con los vivientes malabares mentales y tal, pues todos podemos jugar al Señor de los Anillos, pero claro, es que... O a Philip K. Dick, ¿no? Que lo mencionamos mucho porque sus novelas son muy locas y animamos, ¿no? a su lectura, ¿no? Sí, es muy ingenioso y puede dar lugar a eso, a series y películas y cosas muy interesantes. Pero claro, si nos interesa un conocimiento de la realidad y la verdad, o operadores más parcialmente más aproximadas a la realidad que otras y tal, pues a ver, claro, no tiene que hacer posible esto, o cualquier alternativa más naturalista enseguida pues ya tiene mucha más potencia y explica mucho mejor con muchas más virtudes, lo que decíamos antes. Luego, en fin, a mí al menos no se me ocurre. ¿A alguien puede escribir en los comentarios de qué manera se podría encajar esto no con la historia evolutiva? Porque a mí la verdad... El otro día estamos hablando en este canal, ¿no? con nuestro amigo Lino, sobre la hipótesis, ¿no? de espiritista que William James no solamente es agnóstico, sino que dice que hay más argumentos para pensar que es factible la idea de que el cerebro es una especie de transmisor, ¿no? Lo cual es gracioso porque, claro, el pobre William James no sabía ni que era un neurotransmisor, pero no se habían descubierto todavía. Claro. Pero en todo caso, pongamos que hay un montón de almas, ¿no? Y va apareciendo la historia evolutiva y decir, no, durante no sé cuantísimos cientos y cientos de millones de años todavía no hay condición consciente. Aquí todavía no te puedes meter. De repente, imaginemos, ¿no? que con ciertos artrópodos o con ciertos anfibios hay una experiencia consciente. Aquí me puedo meter. Aquí ya. Dice, no, esto parece una broma, ¿no? Dice el espíritu, no, tú eres demasiado potente para meterte en un anfibio. Espérate que siga
la historia evolutiva, porque ¿qué te parece también otra cuestión típicamente espiritualista de que la sexualidad, el sueño, la agresión aparece como la parte animal? Esto incluso en Platón aparece como la palabra alma irascible, concupiscible. Sí. Y los teístas también adoptan, y San Agustín también adoptan eso, ¿no? Hablar de la parte más animal visceral y la más racional. Es decir, ¿qué dirías, ¿no? Como alguien que se ha interesado mucho en psicología, en neurociencias cognitivas y en filosofía de la mente, qué le dirías a esa gente que piensa que los procesos cognitivos, incluso los más abstractos, de algún modo, es decir, aquí sabemos que la sociedad, la cultura, digamos, da como hemos dicho en otras ocasiones, esteroides cognitivos, ¿no? Claro. Es decir, pero es decir, la sociedad cultural no es algo sobrenatural, es decir, hay una causalidad descendente, porque la plasticidad del conectoma, pero ¿qué dirías tú a esta gente, ¿no? que en fin, que piensa que los procesos más abstractos, ¿no? Vamos a decirlo así, o que los procesos mentales, los razonamientos no son animales, que es una idea que está muy cartesiana, incluso con Aristóteles, ¿no? Es una idea muy antigua, que digan algunos cristianos como San Francisco de Asís, el perro de San Basilio, cosas de ese tipo, pero que Descartes, como es Pereira, Malebranche, la radicalizan brutalmente, pero que en el fondo están Aristóteles, tienen un alma, los animales tienen un alma, pero un alma perceptiva. Schopenhauer niega muy bien de que no puede haber una percepción sin condición. Claro. Entonces, en el momento de que bueno, pues eso, es decir, alguien que dijera, no, pero bueno, hay parte animal, ¿no? De la sexualidad, la agresividad, es más gracioso porque parece que la empatía no es animal. Claro. Siempre como lo chungo, ¿no? Lo animal. No es un prejuicio ni nada. Esto en San Pablo, en una de las epístolas, dice, cata sarcá según la carne, cata neuma, dice, según la carne te pone lo propio, yo qué sé, la crueldad, el egoísmo, la lujuria, dice, según el espíritu, y te pone una serie de cosas que son igualmente evolutivas, cerebrales y demás, ¿no? Pero en fin, ¿cómo desarrollaré un poco esto, ¿no? Para que nos esté escuchando, de los procesos cognitivos y los procesos abstractos, perdonen, pero también dependen de nuestra naturaleza animal. En primer lugar, hay estudios científicos simples donde se ve que los animales, obviamente no cualquier animal, pero los mamíferos más complejos, incluso quizás algún invertebrado tipo los pulpos y tal, no más así más desarrollados y tal, sí que parecen tener cierta capacidad cognitiva que sin más no les permite quizás hacer razonamientos teóricos como lo hacemos nosotros. Claro, porque también necesitan una sociedad, una cultura, ¿no? Y eso pues no tanto. Sí que les permite hacer ciertos juicios evaluativos que además pues requieren de cierta abstracción, ¿no? Que sea muy rudimentaria, muy pedestre, muy mínima e incluso no ser muy conscientes de ella, pero que sí que realizan ciertos protosilogismos, por así decirlo, y esto hay evidencia acumulada de varios años. San Basilio Gustavo, bueno, no, hay tres caminos y el perro está cazando una liebre, huele un camino, huele el otro camino y el tercero ya no lo huele, sino que hace el mismo disyuntivo, no ve, pues... pues no sé, oye, poca broma, no sé si alguna esta evidencia iba por ahí, de que efectivamente a veces con esto de las manos, ¿verdad? Si es aquí o no, como que ya hay ese impulso de decir, bueno, pues si aquí no está, tiene que estar por descarte. O sea, de forma muy rudimentaria, obviamente es estadístico, no todos los perros, ni todos los gatos, o los simios, o cuervos, o córvidos, o lo que sea de turno, pero que sí que hay ese tipo de protoinferencias, si se quiere, ¿no? Luego, esto nos lleva a ver que si bien no hay obviamente hay diferencia, obviamente diferencias entre el ser humano y todos los demás seres animales que conocemos hasta ahora, pero que la diferencia no es de calidad, sino más bien de grado, al parecer, ¿no? O de una cuestión de calidad, pero que mediada por una gradualidad. ¿no? Hay, digamos, cosas cualitativas, ¿no? Como ha dicho Oscar, de la conciencia lingüística, pero que están asentadas en una cuestión gradual. O, por ejemplo, un ser humano con una parálisis cerebral severa o en coma, o con daño cerebral severo, sus procesos cognitivos van a ser mucho más débiles que los de un mamífero. Claro, otro mamífero, vamos a decir. Esto ayuda pues, a dinamitar, o como mínimo, de nuevo, a debilitar fuertemente que hay una especie como de dicotomía absoluta entre la parte visceral, la parte racional, ¿no? Pues es que no parece que sea así, nada apunta a ello, y luego también pues hay otros estudios y argumentos más científicos y neurobiológicos para ver pues que que no hay una zona de plasticidad súper distinta a todas las demás o así en varias áreas, sino que hay mucha más continuidad de lo que parece, ¿no? Entre todos estos procesos, y lo mismo con otros seres comparativamente, ¿no? Dos seres animales no humanos y tal. Luego, en fin, me parece que no tiene ningún asidero, nada fáctico o que actualmente se sepa de este tipo de ideas. Es muy curioso porque cuando hablamos de nuestra tradición hay muchas tradiciones, evidentemente, ¿no?
decir, los propios griegos en la figura de la metempsícosis, o incluso Platón o Pitágoras, los pitagóricos, no tienen una diferencia tan tajante entre el ser humano y el resto de animales. Pero sabemos, por ejemplo, que muchos teístas, muchos, no todos, han ejercido una diferencia gigantesca, les ha parecido incluso pagana la idea de Aristóteles, ¿no? Del zoon, logón, ecón, ¿no? De cómo el ser humano va a ser un animal y demás, que esto en otras tradiciones budistas, ¿no? Todo tipo de tradiciones, pues hay una diferencia mucho más, como has dicho, ¿no? Más de grado, de calidad. Gradual, ¿no? Más que una especie de hiato, ¿no? Completo y demás, ¿no? Y luego hay una parte de la psicología que se llama la psicología del razonamiento, psicología de la abstracción. Sí. Sí, que justo a esto. que se dedica justo a esto, ¿no? Y claro, es decir, ¿qué pasaría un cerebro que no funciona apropiadamente, ¿no? ¿Qué pasaría con esos razonamientos, ¿no? Con ese... Y sobre todo, es decir, la condición, ¿no? Es decir, incluso la metacognición, parece que solamente están los seres humanos, a Guasú, es decir, en fin, a ciertos homínidos superiores, ¿no? A ciertos chimpancés, a ciertos... se le ha enseñado un lenguaje de símbolos, tiene unos límites, pero se ve que hay una condición, es decir, muy compleja comparada con Sí. pero no es lo mismo que la conciencia lingüística. Pero fíjate, incluso diría que la metacognición es un tema que bueno, sí, hasta ahora, esto es cierto, lo que has dicho, o sea, empíricamente no se ha visto que ningún animal tenga como tanta cognición, que yo sepa, ¿no? A día de hoy, no que yo sepa, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, de un loro, estos africanos que son de los más inteligentes y tal, que llegó a preguntarse delante de un espejo de qué color era él. Plan, preguntarse diciendo, ¿color? ¿No? Y no era color, no era una correlación espuria o algo que dijera, pues espontáneamente dice color, no, sino mirándose al espejo, entendiendo que él es el mismo. Todo esto en un estudio que estaba con hechos repeticiones a full, rodeado de científicos, hay pruebas, tal, para que no haya ningún margen a que no sea eso, ¿no? Y preguntando al pájaro, ¿de qué color soy yo? ¿Cómo se llama el color? Esto en inglés, ¿no? Y decirle grey, ¿no? Gris. Y el otro, grey, ¿no? Gris, soy gris, ¿vale? Bien. O sea, esa pregunta es ya una pregunta sobre sí mismo y cómo es él. Luego, claro, de ahí pasar a preguntarse sobre lo que está hablando, ¿no? Y tipos de habilidades similares sobre metacognición, ya empieza a hacer algo de nuevo de grado, que nos ha dado, pero es de grado, o sea, que de repente te pregunte de qué color es él, o si le enseñas por asociación que él al hacer sonidos está comunicándose, entonces que él se pregunte, ¿y qué comunicación es esta? O tal, eso ya es metacognición, y esto ya es un tema ya de grados, nuevamente, es más complejo, es más abstracto, pero es de grado, no de calidad. Un salto radical. Exactamente, lo vemos siempre que hay continuidades, ¿no? Que aunque hayan diferencias de grado, pues hay bastante continuidad con todo, no hay una continuidad tan brutalísima, sino pues eso, continuidades y discontinuidades en un interplay parcial, ¿no? Sí. Hay dos libros muy interesantes, que no significa que estemos de acuerdo en todo, evidentemente, sino que son libros muy interesantes que, como mínimo, las partes en las que no estamos de acuerdo, pues estimulan a uno, que por una parte es el libro de Daniel Dennett, ¿no? De From Bacteria to Back and Back, y Free Agents de Kevin Mitchell, How Evolution Gave Us Free Will, o algo así. Creo que el de Mitchell no está traducido, no sé si se traducirá, está en Princeton University Press, y creo que el de Dennett está traducido al español. Y son muy interesantes porque, por una parte, uno, digamos, tiene con posturas más libertarias en el sentido de que piensa que la habilidad de la cognición más avanzada en cierto viviente, la agencia más avanzada, le permite, digamos, varias líneas temporales posibles, para Dennett es una línea temporal posible, pero da igual. Hace una historia evolutiva muy interesante, vamos a decirlo así, que rompe completamente con multitud de prejuicios o de cosas espiritualistas, ¿no? La inmortalidad del alma, de cuando aparece, ¿no? O sencillamente la idea de que puede haber un principio sustancial, como decíamos antes en el budismo, ¿no? Un principio unitario que está en vez de su sistema cerebral en competencia. Claro, es que todo esto junto, que parecen algunas cosas que se van un poco de la cuestión como esto de la cognición animal, o lo que decíamos antes de diferencias a mejor explicación y más o menos virtudes con naturalismo o materialismo, pero todas esas cosas que parecen un poco más indirectas, es que todas están en el tema de filosofilamente socavando muchas posturas de tipo más materialista, idealista, dualista, y en cambio beneficiando bastante más a posturas naturalistas, materialistas, fisicalistas en sentido amplio, en cualquier, ¿sabes? Entonces, claro, son importantes y ayudan a ver pues, que algunas cosas están quedando efectivamente obsoletas, y no por dogma, no porque el materialismo sea la moda del momento y la gente lo repita por oro sin ningún argumento, que habrá gente que sí, pero que hay razones de verdad. Lógicamente el materialismo no ha estado de moda nunca. Además, el materialismo no ha estado de moda nunca. Así que cuando, aunque esto es difícil, una disciplina que se llama la filosofía experimental,
y hace muchos cuestionarios. Esto es muy complicado porque depende de las preguntas, si están cargadas, si no están cargadas, si la muestra es representativa, si no es representativa, pero todo parece indicar que hay un número masivo de gente que tiene creencias animistas, espiritualistas o que les parecen razonables, que les parecen muy posibles y demás, ¿no? Esta gente habla más de modas quizás a nivel académico en neurociencia, en biología y tal, pero a ver, es que lógicamente, ¿no? O sea, ahí no será una moda, o incluso ahora creo que por moda es porque realmente, reiteramos, realmente sí que hay argumentos o podemos reconstruir ese pensamiento de forma caritativa que sí que tiene motivación, tiene justificación para ser así, para adoptar un enfoque más naturalista y materialista, ver la mente, la conciencia y tal igual, porque es que están en disciplinas que se dedican a trabajar y con supuestos asumidos, donde ven que les beneficia mucho más para sus diseños experimentales y tal, cosas más naturalistas, materialistas, que no lo contrario, ajeno a lo que ellos mismos puedan creer psicológicamente. Bueno, puede haber muchos científicos que sean creyentes, pero cuando están en el laboratorio, en el seno de sus investigaciones, ahí de repente tienen que volver a un mundo donde, dependiendo de los neurotransmisores que se descarguen en el conector, dependiendo de la historia de la fisiología de la anatomía de un sistema nervioso, dependiendo de su órgano, dependiendo de su sistema endocrino, de 100.000 cosas, sus procesos mentales están totalmente dependientes de eso. Es decir, más complejo, cuanto más complejo el sistema nervioso, más simple, cuanto más simple el sistema nervioso, o los órganos, las interacciones y demás. Porque claro, un espiritualista puede decir, bueno, pero es que mira a fulanito, ¿no? que era espiritualista y sin embargo era un buen neurólogo. Y Newton, ¿no? Con la alquimia, el cabalismo... Dicen que escribió muchas más palabras sobre el tema de alquimia que sobre física. Sí, exacto, eso dicen. A día de hoy, pues, te parece que son las cuestiones, ¿no? Bueno, por recabar, digamos, la primera sección de la que hemos hablado. Creemos que hay argumentos tanto, digamos, científicos, vamos a decirlo así, puramente científicos, nunca, porque la ciencia tiene presupuestos filosóficos, pero argumentos científicos contra el espiritualismo, tipo el principio de conservación de la energía, la historia evolutiva de los vivientes, desde Luca, la arquea, la bacteria, como no hay ningún proceso mental que no podamos, no ya destruir, sino alterar, modificar o cambiar drásticamente. Podemos generar ansiedad, podemos generar libido, podemos generar miedo, podemos generar alucinaciones, recuerdos falsos, no un recuerdo falso específico, pero podemos fabricar recuerdos, podemos distorsionar la percepción, podemos escindir la sensación del yo. No hay absolutamente ninguna figura mental que no podamos alterar o destruir alterando el sistema nervioso. Exactamente, sí. Y de todo eso que con el tema de los recuerdos, pero vamos, que como mínimo podemos generar recuerdos falsos y demás. El principio de conservación de la energía, una batería gigantesca de argumentos contra los llamados experimentos espiritualistas, las medium, podemos explicar sobre el efecto Forer, en fin, la tendencia, por multitud de estudios brutales, es decir, la parapsicología, es decir, una montaña gigantesca de estudios científicos que refutan esto. Y luego hay argumentos científicos donde se ve la condición consciente, que es algo gradual, que es algo parcial, porque incluso en nosotros la condición consciente es mínima, no en el sentido, cuando estamos hablando aquí de inconsciente, no estamos hablando en el sentido de Freud, claro. Ni Kramer, ni de Lacan. Ni subconscientes, ni de nada de eso. ¿no? No estamos hablando de procesos mentales, estamos hablando de procesos cerebrales que se encargan de funciones cognitivas, a veces muy complicadas. Claro. Por ejemplo, la arquitectura de un sueño. A mí me gusta hablar el ejemplo de la arquitectura del sueño, poner palabras en una persona que está muerta, el lenguaje que estamos diciendo, automatizar un videojuego, automatizar, es decir, la condición inconsciente corre en paralelo, es decir, no estamos hablando en el sentido del psicoanálisis. Entonces, decimos, hay argumentos científicos. Estamos hipostaseando ni poniendo como una especie de monigote o sujeto de personalidad ahí. Sí, no, quiero decir que de hecho es un poco preocupante que haya, en fin, esto es otro tema off topic, ¿no? Que me gusta mucho, pero que es preocupante la cantidad de psicoanalistas por ahí que hay por ahí. En fin, la cuestión es que hay argumentos, digamos, estrictamente científicos, siendo conscientes de que esos argumentos también tienen presupuesto filosófico. Hay argumentos filosóficos tipo: el alma simple es absurda, claro. El alma inmutable es absurda, es decir, todos los procesos, todas las figuras mentales que llamamos del recuerdo, la percepción, el deseo, solamente tienen sentido en el espacio, en el tiempo, en interacciones. Tienes que inventarte una cosmogonía mágica super de mecanismos inmateriales y eventos inmateriales. ¿Sabes lo que es eso? Claro. Un evento es un cambio de estado. O sea, es una cosa... Tienes que cambiar todo, rehacerlo desde el principio para que encaje con tus prejuicios, que se desvelarían como prejuicios inmaterialistas, dualistas. Pero así tendrías que decir que miles de años de espiritualismo eran absurdos por decir que era simplicísima o inmutable, o que la identidad personal es fija, o que el yo, que hay un centro de control unitario que es el yo. Es decir, aún así. Entonces, tenemos argumentos científicos, argumentos filosóficos basados
en la ciencia contra el espiritualismo, digamos, descartado, es decir, esto es muchísimo más complejo, esto lo hemos hablado muchas veces, digamos, entonces se entiende que un resumen. Debilitados bastante por lo que vamos diciendo. Es decir, que esto es inagotable, pero entiéndese, ¿no? En el contexto de este vídeo, a día de hoy, digamos, ya he criticado el espiritualismo, que en fin, podamos hacer alguna que otra referencia. Las vertientes y tal y cual. ¿Cuáles te parece que son los problemas más importantes, que te fascinan más, que te gustan más de filosofía de la mente a día de hoy en 2025? Pues lo que Anises, por ejemplo, habla del problema, ni problema fuerte ni débil, el problema real de la conciencia, ¿no? De las conciencias, cómo causalmente se ensamblan los neurosistemas de tal forma que pues hay esto, ¿no? Estas propiedades que se pueden catalogar o que se han catalogado normalmente como mentales, ¿no? Y que son, como hemos dicho, ciertos procesos cerebrales muy complejos y que no solo son muchas veces cerebrales, ¿no? Sino como también, como explico en el libro, son, sin tampoco ir tan lejos como comprar la cognición extendida, sino más bien una cognición ampliada que no es solamente cerebral, ¿no? Para evitar el cerebrocentrismo. Sí, el activismo. Exacto, aunque sea sobre todo cerebral, pero no es solo cerebral, sino que a veces es también endocrino, ¿no? Es bueno, como decíamos en el vídeo anterior, es decir, el cerebro, nos reímos del hombre flotante de Avicena, el cerebro por sí solo no hace nada, claro. Pero ni el cerebro ni nada, es decir, ni el estómago ni nada. Exactamente, y ya no solo eso, sino que a veces no solo está en body, ¿no? Está en un cuerpo, sino que además a veces para un proceso mental es que literalmente puede ser no solo un proceso solamente neural, sino neural, endocrino, motor, ¿no? En cierta medida, y eso pues tampoco no es ningún problema, no nos compromete con ninguna cosa tal, y es interesante investigar cómo causalmente se llegan a ensamblar todos estos subsistemas. Esto sí es un problema real de cómo surge la conciencia, pero como igual que explicar cómo surgen los procesos evolutivos en los seres vivos. Y aquí es un problema interesante, es guapo, está guay, pero no es nada trascendental ni algo así súper especial. Justamente Isaac Acacia, que lo mencionamos muchas veces, el otro día en Twitter también puso un tweet diciendo justamente esto, que será un problema interesante pues explicar cómo causalmente surge la conciencia, pero que no es algo tan especial como se suele creer, porque realmente se puede discutir que hay algo trascendente ahí, no lo hay, o no más. O no más claro, que exacto, que lo física, química, biología, etcétera, etcétera. Exacto, simplemente piensen de los campos cuánticos, del espacio-tiempo de los campos cuánticos, a, no sé, a un cristal. Sí, una reacción química determinada, ¿no? Que eso también a veces... No, que fácil, porque esto parece que si entiende el mecanismo explicativo... Sí, que si vas sumando cosas físicas te sale ahí la... Entonces parece que ya no hay misterio. Y en cuestión, digamos, de psicología... Y además, espera, que quiero decir una cosa, que es que hay una plétora espectacular de modelos científicos, ya más, digamos, más tirando a la ciencia, esto ya no es tanto filosofía, aunque a veces es difícil poner la frontera, ¿no? Como pasa cuando hay continuidades tan así entre filosofía, ciencia y tecnología, pero digamos que hay multiplicidad de posibles modelos de la conciencia para hablar de este surgimiento causal, que es mecanísmico, que ya no estamos hablando de si la mente es inmaterial o no, sino que hablamos ya en términos puramente naturales y científicos, ¿no? De cómo se dan y bajo qué mecanismos. Y hay un ámbito donde también puede haber propuestas más o menos magufas, que habría que ver si sí o si no, pero digamos que ya están enmarcadas dentro ya del juego más científico, aunque sean teóricas, están ya en un tema más experimental, más de ver cuáles explican mejor esos procesos causales, y eso está guay, eso sí que es interesante y es el problema real de... Ese es el problema real de la conciencia y no el problema mente-cuerpo o todo esto, que o al menos se puede argumentar que no ese es el verdadero problema, ¿no? Ahí. Y ahora sí ya puedes continuar, perdón. ¿Qué te parece, digamos, que podamos traducir, si no muy caritativos, los problemas, digamos, clásicos, por ejemplo, llamamos problema hard problem of consciousness, ¿no? Tal como lo pone Chalmers en un pseudoproblema. Claro, desde nuestra perspectiva, sí, es un pseudoproblema, porque no hay ese dato radical, no es tan fuerte, no es tan trascendente. Sí, claro, si lo traducimos, pero no por ad hoc, sino lo traducimos conforme a una vasta masa gigantesca. Lo que vamos haciendo en este vídeo. De conocimiento científico, sí. Por ejemplo, ¿en qué momento de la escala evolutiva aparece cierta gota de conciencia, de condición consciente? Pues que es un problema que le interesaba también a Dennett. Sí. Es decir, aparecen los artrópodos, aparecen los anfibios, aparecen... Como está gradual, ¿no? Claro, aparecen sistemas nerviosos descentralizados. Ahí no lo sabemos. Es decir, yo la última literatura que he estado leyendo en los 2 o 3 últimos años, hay un debate sobre si los artrópodos pueden tener condición consciente o inconsciente. Hay gente que dice que
tiene 1 millón de neuronas, un insecto, que no hace falta... Es probabilidad mínima, no el psicón, es la probabilidad mínima de que haya estados mentales, todo ese ensamblaje que de nuevo hablamos de que no es que de repente empieza a manar la mente, sino que se ensamblan los neurosistemas de tal forma compleja que ya hay ese tipo de procesos o protoprocesos que son como los que tenemos nosotros. Y que los tenemos, es decir, en el caso nuestro, por ejemplo, Dennett, que también le gustaba decir que hacemos referencia a Dennett, nosotros también criticamos a Dennett en muchas cosas, pero lo rescatamos muchas cosas. Cuando decía, la mayor parte de la percepción visual que tenemos es inconsciente. Imagínate, dice, con el lóbulo occipital es brutal, ¿no? La cantidad de cientos de millones de neuronas encargadas, y sin embargo, la mayor parte de la percepción visual es inconsciente, o la mayor parte de la cognición es inconsciente, como digo, de todos estos procesos que están detrás de mis palabras. Sabemos que, ¿por qué un insecto? No lo sabemos, pero es decir, no estamos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que no tendría por qué tener una cognición consciente, porque sabemos que los procesos cognitivos inconscientes, que no saben qué hacer los espiritualistas con ellos, como decimos, son tan complejos, le permiten no ya detección de estados internos del individuo, sino unas interacciones tan complejas. En el medio, por ejemplo, hay un experimento simplemente de varias hormigas viendo con un palito cómo meten el palito. Sí. Y lo he visto, hay además grabaciones de esto. Sí, que no son magufos ni historias de ese. Y cada vez hay experimentos más complejos, ¿no? Como los pulpos famosos, ¿no? Sí, exactamente. Entre los invertebrados y demás. Entonces podemos traducir, ¿qué te parece? Digamos, el problema fuerte de la conciencia, es decir, esto es un pseudo problema, tal como lo plantea Chalmers, tal como lo plantea Thomas Nagel, tal como lo plantea mucha gente. Vamos a decir, detrás de este problema, ¿qué hay? Vamos a decirlo así. Pues que en la historia evolutiva de una condición crecientemente más compleja, llega un momento en que no es que aparezca pan, sino que aparecen unas formas graduales, parciales, y en involucración o en conexión o interdependencia con procesos inconscientes, y no estamos seguros de en qué momento la escala evolutiva aparece. Por eso, digamos, tratar de traducir, digamos, de rescatar, si no muy caritativo, a una serie de problemas que sean más reales, ¿no? Exacto, unos problemas que se puedan, en primer lugar, que sean inteligibles. Y en segundo lugar, que se puedan investigar, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué otros problemas te parecerían? Pues mira, uno que además yo creo que más o menos aproximadamente, como siempre, se podría, digamos, más o menos dar una respuesta, es algo que te mencioné. De hecho, hemos ido a comer hace poco y lo hemos comentado, sí, que en el primer artículo que yo hice en mi vida, que era una especie de crítica a Mario Bunge, su concepción de los valores como propiedades no relacionales, decantado además por el ficcionismo que pues, tiene Romero y otros autores, que parece un matiz nimio, pero es importante en términos metafísicos para entender qué es el valor, ¿no? Sobre todo desde el materialismo sistémico, emergentista, y propuestas que vayan en esa dirección. Y ahí defendía es un ficcionalismo, y claro, entendidos los valores como ficciones, como ideas, como esas abstracciones que, como digo, aunque por mucho que puedan ser útiles y que incluso hayan podido ser seleccionadas naturalmente los sistemas y procesos mentales que sí que llegan a hacernos ver esa dependencia que es realmente inexistente, o sea, es irreal, o sea, no, pues... claro, ver cuándo más o menos pudieron surgir los primeros seres vivos con valores, ¿no? Entonces se podría decir que como mínimo a partir de cuando empezaron a ver los primeros seres vivos con un sistema nervioso suficientemente complejo o para tener alguna capacidad de abstracción, porque eso es la condición mínima para que pueda haber algún proceso de protovaloración o algo similar. Y según recuerdo, pues ya habían estudios, cuando miré esto, que lo miré hace pues esos 6, 7 años, hace tiempo, a lo mejor estoy desactualizado, pero más o menos se dice aproximadamente que era pues eso, que empezaron a haber sistemas nerviosos muy desarrollados, porque los primeros animales así un poco más vertebrados, ¿no? Hace pues aproximadamente no sé si eran 400, no es que más o menos amplia, obviamente, porque vamos a distancias muy grandes, 400, 600 millones de años, ¿no? Tal, y no sé si esto se habrá actualizado o estará obsoleto, tampoco sé si ahora he recordado bien la cifra, pero era algo así, ¿no? Sí. Y bueno, pues así como curiosidad, saber que para entonces quizás ya habían las condiciones para que empezaran a haber los primeros procesos protovalorativos o tal en ciertos animales, ¿no? Seres animales no humanos y tal, que también muchas veces cuando hablamos de los valores aquí pensamos en, yo qué sé, en la honradez, el honor, ¿no? La valentía y la platónica, ¿no? Claro, sí, cosas así, pero un valor pues es simplemente pues que tú estás evaluando, aunque sea incluso de forma casi inconsciente, pues eso, que tienes sed y que el agua, un elemento llamado el agua o el hecho de hidratarse bien, pues eso es beneficioso para ti en algún sentido, aunque sea una cosa muy rudimentaria, muy poco consciente, muy y que está precedida por procesos puramente inconscientes. Exactamente. En el momento, digamos, la escala evolutiva, ¿no? Y eso son cosas bastante interesantes, ¿no? Y que nos devuelven de nuevo esta visión de que el ser humano es especial, sí, pero no es tan especial, no hay un trascendentalismo que nos ponga en ese antropocentrismo que otra vez tantos otros nos quieren hoy en día volver a encerrar, ¿no? El ejemplo que damos antes es un ser humano, digamos, con una parálisis cerebral, un montón de desgracias, enfermedades neurodegenerativas profundas,
tumores cerebrales severos, parálisis cerebral severa, hay una condición más compleja en otros mamíferos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo se explicaría esto, ¿no? Desde el espiritualismo? ¿Qué te parece también lo que comenta? Me recuerda lo que los etólogos llaman preparedness, en el sentido de, por ejemplo, a muchos chimpancés, bueno, chimpancés en general, un average, ¿no? De promedio, es más fácil crear fobias en torno a serpientes que en torno a... Es decir, que nunca han visto una serpiente, es decir, que tengan una condición de esto importantísima, porque si no hay truco, es decir, que han estado criados en cautiverio, nunca jamás han visto una serpiente, es más fácil que hacerles generar una fobia a la serpiente que a Doraemon con descarga eléctrica. No, por favor, no apliquen descargas eléctricas a otros homínidos, no lo hagan en casa, ni aun con supervisión de un adulto, ¿no? Exacto. Entonces, la idea de que por ejemplo, un chimpancé o quien sea un bonobo, un gorila o lo que sea, tiene una especie de abstracción ahí, porque no es esta serpiente o la otra serpiente, claro. Tiene que haber una especie de situación arquetípica, ya sea de un cadáver putrefacto, ya sea de una hembra, de un macho fértil o de un depredador, tiene que haber una especie de abstracción puramente no, pero es decir, súper inconsciente en la mayor parte de, aunque tenga, digamos, la sensación en fin, el núcleo amigdalítico, el miedo, la ansiedad, la agresividad, aunque eso, digamos, sea una experiencia subjetiva consciente, pero los mecanismos de detección de ese depredador son inconscientes. Y eso no te parece que es una especie de proto-situación arquetípica. O podría serlo perfectamente, incluso si es una predisposición biológica puramente mecánico innata, por así decirlo, que podría bien serlo, sobre todo en animales no humanos que no están, digamos, tan dados, incluso los animales gregarios no humanos no tienen tan grado de sociabilidad. Y de plasticidad. Exacto, pero no hablamos de grados, ¿no? Pero, pues sí, como mínimo sí que se puede plantear que eso podría ser el caso. Y si ya tenemos dudas de que sea el caso que podamos serlo, ahí ya estamos viendo de nuevo que está más de grado que decir, no, pues aquí hay una separación. Y aquí el ser humano tiene este rasgo súper distintivo que lo separa completamente de cualquier otro ser vivo, ¿verdad? Pues a ver, es una cosa más compleja y más cuantitativa que... Como yo les preguntaba a algunos teístas que cuando empiezan, digo algunos porque hay otros teístas que piensan que todos los animales tienen alma, pero en fin, los que piensan que solo el ser humano, además este tipo de gente habla, el hombre tiene alma inmortal. Yo decía que cuando empecé, no, solo el hombre. El pitecántropo, el hombre madreliense, el cromañón, el neandertal, pero claro, llegó un momento de la escala evolutiva y decir, mala suerte, este es un loser, el que nació, de repente una generación que empieza, mala suerte, dice, a partir de ahora ni siquiera 1 millón de años, sino ni 1.000 millones de años. Una eternidad entera, pero no es el homínido anterior, sino porque claro, lo que se llama especialización es algo gradual. Claro. Es decir, hasta digamos que hay una reproducción no fértil, eso son procesos larguísimos, complejísimos y demás. Sin embargo, pues esto, en fin, muchos espiritualistas pues siguen con este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no sé cómo tiempo es una última cosa. Vamos más o menos bien, ¿no? Podemos estar, si quieres, 15 minutos más. Justamente te iba a decir de hablar un poco sobre esto que se ha puesto de moda estos últimos años, sobre que de hecho, a ver, por lo que me han dicho es una moda recurrente, porque hace ya un par de décadas ya también algunos empezaron a sacar algunos bestsellers y se puso de moda y ahora ha vuelto otra vez el tema este de las ECMs, las llamadas ECMs, las experiencias, ¿no? Cuando estás cercano a la muerte, ¿no? Cercanas a la muerte, que se suele decir. Te vuelves en sí y has experimentado algo y se suele argumentar, no, pues eso que has experimentado es una prueba fehaciente que los famosos koalas, ¿no? Esa experiencia subjetiva pues sí que tiene una especie de trascendencia, un salto, ¿no? Que está más allá y que es real, que está en el mundo independiente de tu biosistema. Exactamente. Eso, ¿no? Pues a hablar un poco de esto, o sea, yo por ejemplo he visto, o sea, hasta ahora, cada vez que se intenta investigar exhaustivamente algún posible caso de CM, que no sea de forma anecdótica, sino de forma, pues eso, pues revisando todas las variables, tal que se pueda entender bajo explicaciones, tal. Es que nunca ha habido algo que se diga, no, es que esto es algo que no se puede explicar de una manera, o sea, esto es un misterio sideral, no, sino que siempre se encuentran formas de ver, bueno, pues aquí pasó esto, aquí le falló este tal proceso, esto otro, o realmente había muerte cerebral, cuando dicen, no, están en muerte cerebral. No, había un sesgo en quien estaba observando la situación, o la propia persona, ¿no? Que siempre tiene explicaciones naturalistas que además no son, digamos, exageradamente difíciles de encontrar. Y claro, cuando esto se repite veces, y además hay para hacer un estudio, cualquier persona que sepa si sea materialista o no, se requieren recursos materiales para hacerlo, claro, en cierto momento dices,
porque hay que seguir investigando en algo que durante tantas décadas, y esto no es un dogma, o sea, es un tema de ver lo que está pasando, ver qué falla, y simplemente sabiendo que los recursos son finitos de tiempo, de diseño experimental, de aparataje y tal, decir, chicos, pues a lo mejor hay problemas más interesantes, y este más o menos ya podemos decir, porque esto de las SCMs, pues ya está, pues es una combinación de sesgos, de errores, de anécdotas y de factores culturales, religiosos varios también en muchos casos. Y ya está, y no pasa nada. E incluso pues, se pueden seguir defendiendo las religiones y el dualismo y tal, completamente prescindiendo de las SCMs. Pero es que a mí me parece a día de hoy bastante, por así decirlo, y quizás pueda sonar irrespetuoso, no pretendo ser irrespetuoso con las creencias de nadie, pero sinceramente con todo el conocimiento científico que hay de muchos de estos casos que se han desmontado, de tal, me parece bastante absurdo, incluso por parte de dualistas, animistas y tal, si lo quieren ser, hay otros argumentos en contra, pero si lo quieren ser, que no sea de forma tan simple, tan burda, como diciendo que sí, es que las experiencias cercanas al amor es una cosa inexplicable para el naturalista y demuestra esa trascendencia del alma, el espíritu, no sé qué, y dices, es que no estás viendo la película bien, por mucho que haya sido un bestseller de una famosa autoridad que se ampara en su autoridad justamente para venderte el caramelo y también de forma muchas veces cherripiqueada, sesgada, anecdótica para con las propias creencias de esa autoridad, por mucho que esa autoridad, pues, y seguro que es muy bueno en lo suyo, en términos más operatorios y tal, pero al llegar a esos temas más filosóficos, de filosofía de la conciencia, la mente y tal, pues hay va a desparramar necesariamente y no pasa nada. Y no pasa nada tampoco para admitir esto, como digo, se puede seguir siendo dualista de forma más sofisticada y tendremos otros argumentos contra eso, pero que no sea por esto, es que me parece esto, no sé qué pensás tú, pero a mí me parece súper burdo, muy burdo. Sí, además, es decir, en lo que es ya, digamos, el plano puramente científico, se sabe que hay alucinógenos que bajo ciertas condiciones dan visiones astrales, y se sabe, por ejemplo, por parte de neurocirujanos, sobre todo que operan en vivo, operan sin anestesia. Durísimo, Me estoy imaginando el Día de los Muertos de George Romero, donde están haciendo ahí experimentos con los zombies, ¿no? Es decir, que están operando un tumor con la persona consciente. ¿Por qué? Para saber qué parte, porque claro, el conectoma humano, como has dicho, no es complejo, sino es muy práctico, de tal modo que no está exactamente, es decir, no está tan localizado, evidentemente no hay una deslocalización completa, claro. Pero no está tan, es decir, cada persona tiene una cierta el conectoma es ligeramente distinto. Sí, de tal modo está que deslocalizado ligeramente distinto. Exacto. En diferentes personas. Exacto, es decir, no es que vaya a decir, no, me taladran el lóbulo occipital y voy a ver de repente en otra parte de mi cerebro. A la frenología, ¿no? Ahí con distintos compartimientos exactos y tal. Entonces sabemos que el conectoma es mucho más práctico que lo que están estas personas, quizás hasta aquí unos milímetros arriba o abajo. Y tocando ciertas partes tienen ese tipo de experiencias astrales y demás. Y luego, por otra parte, un argumento que me parece gracioso, no sé qué te parecerá, es que de repente, supuestamente, es ya el alma, pero siguen viendo la gama cromática, es decir, siguen viendo el espacio visual humano, que depende no ya del lóbulo occipital, es decir, que fuera del cráneo no hay colores. Esto parece una cosa absurda, ¿no? Es decir, no fotones que impactan en la retina, claro, que tienen hay longitudes de onda y frecuencias de los fotones, pero ya está, el color es algo, una propiedad secundaria que diría no loco. O Galileo incluso, ¿no? Sí, exacto. Es decir, el sistema cognitivo. Que cualitativamente, que es una novedad cualitativa, pero que una novedad cualitativa que aparece dentro de un sistema nervioso, dentro de una serie de subsistemas, vamos a decirlo, traduciendo ciertas frecuencias de onda que mandan ciertas señales electroquímicas, lóbulo occipital, y dependiendo de la señal, bla, bla. Entonces, si una persona, digamos, está realmente muerta, vamos a decirlo así, qué casualidad que vea con la misma gama de espacio visual, porque es una araña, si tuviéramos, es decir, nosotros vemos, tenemos una de las muchas ilusiones con las que nos engañamos, es pensar que nuestro campo visual es totalmente coherente, es decir, nos tapamos uno, nos tapamos el otro, o la idea de que somos más inconscientes, como decíamos, de nuestra percepción visual, de lo que creemos. Es decir, si realmente nos ponemos a fijar y dices, ostras, la mayor parte de cosas las veo borrosas, de una persona que de repente está muerte cerebral, es su alma flotando y tiene con colores y encima parece que tiene su misma edad mental con la que murió, o está en calma, como si tuviera gabo, tenía ansiedad, tenía miedo, como si tuviera, es decir, aparecen ideas, y entonces pensé en lo otro, claro, ¿cómo vas a pensar, cómo se va a hacer ese proceso si tienes que están muertos? Casualmente, es una serie de procesos que casualmente son impensables, no es en la biología, sino si cambiáramos el sistema nervioso.
esa persona, o sencillamente mirando como es decir, la experiencia cercana a la muerte de un gato, de repente el gato ve con el sistema visual del gato, es decir, claro. no tiene absolutamente a lo que quizás alguien te podría refutar, que es porque realmente sí que se estaba muerto, y luego al volver en sí es cuando tenemos han vuelto a dar esos procesos que reinterpretan lo que ha pasado de alguna manera en ese plano inmaterial, pero aquí tienes el enormísimo problema de justamente ver que ese plano inmaterial, cómo se ha dado, cómo ha podido suceder esto, lo que llevamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, uno puede hacer, es decir, el ejemplo que decíamos antes, ¿no? Hemos sido creados de la nada hace 5 minutos y todo el resto han sido recuerdos falsos. Es decir, que uno puede, digamos, torcer con explicaciones cada vez más descabelladas, más inverosímiles, más capaz de decir, tapar contradicciones con más contradicciones. Por eso ahí es importante hacer eso, ejercicio de ver inferencias a la mejor explicación, virtudes, más potencia, y ya está. Y si se ve que tiene más potencia las propuestas naturalistas, materialistas, pues bueno, pues mira, ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿Podría haber sido lo contrario? No lo ha sido, pues ya está. Es que no... O sea, esto es mucho más complejo, por supuesto, pero quiero decir, comprometerse con estos procedimientos y tal a la hora de ver o de decir, con este tema de las ECM, puedes decir, joder, es que además, fíjate, también te lo estaba comentando antes en la comida, que se han intentado hacer experimentos por parte de hospitales, creo que eran privados y tal, de eso, de... A ver qué ven, a ver si lo ven. Exacto, a ver si lo ven, de poner en varias salas de quirófano pues una especie como de inscripciones con unos patrones de colores que son además aleatorias, se supone, en diferentes salas son distintos, y que están como tapados, creo que era con, no sé si estoy diciendo ahora bien. Sí, que solo podía ver desde arriba. Sí, exacto, desde arriba. Además siempre se van para arriba, no se van para abajo. Claro, eso está una cosa, sí. ¿Por qué no se hace diagonal detrás de la camilla, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero bueno, y eso, y ver si había algún caso de experiencia cercana a la muerte, y luego preguntándole a esta persona en una entrevista, viendo si es significativo o no, una suficiente muestra después de largos años, con unas condiciones similares, da igual si había coincidencias en hablar de eso, si esto era significativo o no. Y spoiler, pues salió mal. Y ya está. Claro, que van a decir los no podía ser de otro modo, pero... No podía ser. Sí, con esos presupuestos, ¿no? Claro, y con todos estos argumentos que hemos dado, que dirá el dualista animista y tal, pues bueno, que esto tampoco es definitivo, ¿no? Porque de nuevo, pues puede ser que con que un caso sea favorable, pues ya está, ya hemos demostrado el espiritualismo, mientras que lo otro es una inducción. Claro, aquí están dejando las abducciones, como decíamos, no inferencias a la mejor explicación, no de los alienígenas. Si no diferencias a la mejor explicación, el doble estándar, ¿no? El doble estándar metodológico. Es que hay un montón de creencias, digamos, en las que esas personas no creen, ya sean en la reencarnación en animales o ya sea en las ideas que hablan, no sé, Malinowski o Levi Brühl, etcétera, que sean en tribu. Hay un montón de creencias que estas personas no creen y a las cuales no le dedican ni una centésima ni la milésima parte. ¿Y si realmente mi tío podría tener el espíritu de un lagarto a la vez del chamán y la visión? No me importa. Yo tengo una explicación ad hoc de que desde un plano postcuántico mi tío está... Oye, pero visualmente no, porque hay una especie de campo postmaterial que estamos... Yo te digo explicaciones, y digo, es que no me importa. Es decir, ¿por qué se da tan... Es decir, metodológicamente... ante la enorme gama, no ya de creencias animistas espiritualistas, sino que son mutuamente contradictorias, muchas de ellas, porque estas personas le dan tanto peso a una y no a otra, que están en otras tradiciones, que están en otras... Bueno, hay ya factores, obviamente, pues lo que decíamos antes, psicosociales, sociológicos, culturales... Sí, decimos esto para patentizarlo, ¿no? Claro. Spoiler, ¿no? Si no está ya patentizado. Pero bueno, sí, como ¿qué te iba a decir? Pues ya como conclusiones generales, ¿no? Pues, ¿qué dirías de toda esta conversación que llevamos teniendo? Para rematar. Bueno, pues muchas gracias a Óscar, ¿no? por estar aquí en Sevilla y debatir sobre estos temas. Esperemos que tengamos otras oportunidades y básicamente rápidamente como se suele decir en una nuez, ¿no? Una cáscara de nuez y demás, sí. Queda media hora de conclusión, ¿no? Es decir, hay argumentos científicos contra el espiritualismo y el animismo, desde la tendencia que tenemos a detectar a gente donde no lo hay, a personificar fenómenos que son impersonales, a interpretar de modo incorrecto, de modo sesgado, de modo distorsionado nuestros propios procesos mentales, la historia evolutiva, bla, bla. Luego tenemos argumentos filosóficos. ¿Por qué? Porque hay definiciones de alma, de espíritu que son explícitamente contradictorias. Luego hay argumentos del espiritualismo, del animismo, que son tan ad hoc, tan absolutamente, digamos, descabellados, como en plan que volvemos a remitir a la cuestión de Philip K. Dick. Y pues nada, recalcar la importancia del círculo virtuoso, sí.
entre ciencia y filosofía. Porque el problema, y especialmente problemas como este, ¿no? Exacto, y traducir... Donde riñe tanto las intuiciones en una introspección con eso, ¿no? Exacto, es decir, no se fíen ustedes, ¿no?, de cómo interpretamos nuestros procesos mentales porque sí, es decir, otras tradiciones culturales lo interpretan de otro modo, claro. otras y demás, y además tenemos tendencia a malinterpretar multitud de cosas desde nuestro organismo, de nuestros procesos, de nuestras... Es decir, las autoevaluaciones son un desastre en sociología, como sabemos. Todo el mundo piensa que está en la clase media, todo el mundo piensa que es más educado que su vecino, todo el mundo dice, hostia, qué gracioso, ¿no? Todo el mundo... O sea, no hay que confundir, efectivamente, que una capacidad cognitiva seleccionada por la evolución y tal cual sea suficiente para tener una mejora o ventaja en temas, pues, reproductivos y tal, ¿no? Con que esto sea tan óptimo como para decir que esto nos brinda un conocimiento privilegiado más que los conocimientos científicos, porque ahí ya no. O sea, resulta que de hecho suele ser al revés, y que somos muy, muy falibles, de hecho, ¿eh? Con nosotros mismos, con los demás y con todo. Es lo que tienen nuestros sistemas cognitivos, es así. Esto es súper humilde, es lo más humilde que podemos decir. Sí, es decir, los sesgos cognitivos, por ejemplo, demuestran nuestra tendencia a distorsionar la realidad. Lo que hablamos de los autoinformes, es decir, no significa que nos estemos engañando constantemente, pero significa que evolutivamente hay una serie, digamos, de tendencias que hay que domesticar, que la buena ciencia, la buena filosofía tiene que domesticar, y una de ellas, pues, no es aceptar, sino que a mi juicio es más rico pensar realmente que la cognición no aparece de la nada, como dice el espiritualismo, ¿no? Desde el fiat lux o el spiraculum, sino que aparece como un proceso evolutivo muy complejo, que a lo largo de muchísimo tiempo, de un modo gradual, que aparezca el pan de la nada. Y cuando reducimos, si no es que reducen, no es que somos materialistas reduccionistas, sino que reducimos la idea tradicional de algo, una serie de procesos mentales que son una serie de novedades cualitativas en procesos cerebrales. Esa reducción, como decíamos en el vídeo anterior, en realidad lo enriquece, porque ¿qué es más rico? ¿La idea de que el alma es una entidad simplicísima o de que es un conjunto de procesos vastísimos, complejísimos, un conectoma brutalmente? Es decir, es mucho más rico. Es decir, esa reducción parcial es mucho más rico y demás. Entonces, pues, ¿cómo te gustaría acabar, no? Con indicaciones, consejos. No sé si la lección moral. Pues eso sí, pues desconfiar más de... Claro, también podría haber alguien que dijera, bueno, pues que claro, la ciencia también la habrán sujetos con sistemas cognitivos, ¿no? Entonces, si somos tan falibles, ¿cómo podemos fiarnos de la ciencia y decir que la ciencia es una ventaja respecto a la intuición? Pues es que la ciencia es una tarea colectiva, sistemática, intersubjetiva, que no es la subjetiva individualidad de alguien. Sí, es lo que decimos. Plantinga tiene un argumento contra el naturalismo desde la evolución. Sí, realmente, o sea, hay que aceptar premisas muy polémicas para comprar el argumento ese, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, o sea, somos muy falibles individualmente, pero a nivel colectivo también pues somos falibles, por supuesto, pero no tanto. Y entonces se trata de sopesar. Y vale, es verdad que quizás la ciencia no te desliga directamente una filosofía materialista ni tal y cual, ni directamente vale, aunque va a tener supuestos tales, pero sí que podemos reconstruir y ver que las filosofías más asentadas en tal y cual, pues proveen de supuestos que hacen adelantos y eso es más virtuoso que las alternativas. Así que, pues, mejor tener concepciones naturalistas y materialistas de la conciencia e intentar abordar problemas reales como los que hemos dicho, que realmente son interesantes, chulos, tal, y que no implican ninguna trascendencia peculiar ni cosa extraña. Así que, bueno, son más ricos y demás, así que... O sea, son incluso mejores, realmente. Sí, o menos mal, ¿no? Y sobre la muerte, pues bueno, esto parece de autoayuda, ¿no? Pero gracias a que nuestro tiempo es finito, pues realmente, es decir, la muerte nos da una escasez de días. Nuestra identidad personal es impensable si quedan 1.000.000 de años, porque nuestra identidad personal es tan precaria que se cambia ya en décadas. ¿Cómo hablamos de la identidad personal? Eso también es un constructo curioso. Lo que llamamos identidad personal detrás de eso es una especie de agregado de procesos que van mutando a lo largo de las décadas y en eso usted 1.000.000 de años. No pasa nada. Es decir, hay que aceptar la muerte, aceptar el nacimiento. Exactamente. Y a mí muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa después de la muerte? Pues lo mismo que pasaba antes del nacimiento. Bueno, antes de la concepción o antes de la cognición en el feto. Es decir, ¿dónde estamos nosotros hace 50 años? Pues no pasa nada. Claro. O lo que también me decías tú, que nos obsesionamos muchas veces por cosas que no, o sea, hablando del tema más del libre albedrío, ¿no? Del supuesto libre albedrío, que también me decías, no, hay casi todas las cosas no las podemos tocar, ¿no? Que vamos a morir de aquí relativamente pocos años en escala geológica, por así decirlo, en la Tierra, probablemente, de senectitud, de tal, y todo esto no lo podemos controlar, y vivimos más o menos con una conciencia tranquila de todo esto. ¿Por qué no sería tan difícil aceptar, pues, que efectivamente no podemos, digamos, que no tenemos en este caso
hablando de libre albedrío, repito, ¿no? Pero que lo vamos a hablar aquí, pues mira, pues en este caso, pues la vida es así y ya está, y no pasa nada. De hecho, incluso hay lecturas positivas, yo creo que hay lecturas positivas. A nivel moral y de eso ya hablaremos en otro vídeo, de cuestiones políticas y morales. Pues muchísimas gracias a todos, y los que estén en contra, a favor o en punto medio. Constructivamente en los comentarios, siempre con respeto, pacíficamente, que aquí no estamos hablando de ningún tema político bestial, es un tema no más... pasa nada, no hay muertos en juego. Claro, no hay... si se tiene que respirar unas veces antes de escribir, pues se respira así tranquilamente y luego se escribe. Y si un espiritualista escribe enfadado, que recuerde que esa actividad subcortical desmiente su espiritualismo. Y así me desperté, una mano siniestra me ofreció un libro y pensé, ¿por qué? Lo abrí sin dudar, sentí un raro temblor, corrí hacia el espejo y empezó el terror. En el reflejo vi a un tipo muy formal, risueño, también vi a mi novia y los hooligans del sueño. Vi a mi novia dormir apaciblemente en su cama, pero no estaba sola, la abrazaba su amante con calma. Llegué a la cocina y políticos usuales se habían convertido en descartes. Cantaban los hooligans sin ton ni son, sobre cuestiones metafísicas fuera de mi comprensión, mientras los descartes con sus puros no dejaban de correr, como si en cada calada algo pudieran entender. Oh espejo, oh mente, oh sueño febril, qué fácil se quiebra nuestro perfil. Somos uno, somos mil, que es realidad. Un paso en falso ya es otro.